Principales apariciones marianas en España. Tercera parte. Nuestra Señora del Encino de Chauchina a Rosario Granados. Granada, 9 de abril de 1906. Iniciamos esta serie de mariofanías del siglo XX, la mayoría de ellas bajo la apariencia de la Virgen de los Dolores, con la que acontece en la localidad andaluza de Chauchina, situada en la parte occidental de la Vega de Granada. Una aparición muy poco conocida y de gran relevancia no solo en sí misma, sino por su profundo significado, ligado al momento histórico en el que se produce y al lugar tan vinculado con la historia de España, como veremos. La Santísima Virgen María se aparece a una virtuosa anciana, profundamente creyente, muy humilde y sencilla, llamada Rosario Granados Martín, nacida en la localidad en 1839. Se trata de una única aparición ocurrida en Semana Santa del año 1906, 4 meses después de que en Francia se ha aprobado la Ley de Separación Iglesia y Estado promulgada durante la Tercera República. Se la conoce también como Ley Émile Combes, primer ministro de Francia del Partido Radical Socialista, masón, anticatólico y extremadamente anticlerical. Este laicismo francés ejerció una considerable influencia sobre gran parte de Europa y las élites liberales de América Latina. El municipio de Chauchina, por otra parte, se encuentra ubicado en el partido judicial de la Santa Fe, creado por los reyes católicos Isabel y Fernando, al culminar la Reconquista con la toma de Granada en 1492 a manos del sultán nazarí Boabdil. Muy cerca se encuentra la población de Fuente Vaqueros, en la que nació el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, y donde residió Fernando de los Ríos, dirigente e ideólogo socialista, ministro de la Segunda República bajo la presidencia de Manuel Azaña, como ministro de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien se encargó de aplicar a España la famosa Ley Combes francesa con toda su carga de laicismo y feroz anticatolicismo. Pero además es esta una zona, la Vega de Granada, en la que desde la segunda mitad del siglo XIX surge y se extiende una herejía de origen anglicano, los pastoreros, que subsiste aún hoy precisamente aislada en el municipio de Fuente Vaqueros. Y esto, como veremos, tiene un notable significado para comprender el mensaje de la aparición. Presentemos primero a la vidente Rosario Granados, una aldeana sencilla, humilde y muy buena, de gran corazón y muy devota de la Virgen, que a los 19 años contrae matrimonio con Manuel de Cantos, quedando muy pronto viuda con 3 hijos, José, Diego y Francisco, a los que educa cristianamente en el temor de Dios. Un hecho acaecido unos años antes de la aparición nos revela su profunda vida de fe y de caridad. Uno de sus hijos es asesinado por un hombre en la taberna de Arenas del Rey, pueblo de Granada, donde Rosario y sus hijos viven como porteros de un cortijo o finca. El asesino, escapando de la justicia, llega precisamente a casa de Rosario, diciéndole que en una riña ha matado sin querer a un hombre y que ahora lo persiguen para matarlo a él,
Rosario se compadece y lo esconde. En esto llega otro de los hijos de Rosario y le comunica la muerte de su hermano. Rosario se da cuenta enseguida. El homicida es el que esconde ella. Pero en lugar de delatarlo, le da de comer y lo despide diciéndole: «Ya ves lo que has hecho, pero yo no te denunciaré. Te perdono». También la Virgen perdonó a los verdugos de su Hijo en el Calvario. Anda, y que Dios te acompañe por el mundo. No tardó el asesino en ser apresado. Rosario, pensando que él tendría madre, rogaba al Señor que no se viera obligada a testificar contra él ante un tribunal. Y su oración fue atendida. Unos días antes de la fecha señalada para el juicio, fallecía el homicida, dando muestras de sincero arrepentimiento. Finalmente Rosario regresa a Chauchina enfermando gravemente. Por más de 3 años, unas llagas purulentas y nauseabundas devoraban su pierna. El mal olor que producen las llagas hace que el dueño de la casa donde vive con la familia de su hijo Francisco, su esposa e hijos, la apremie a marcharse, advirtiéndole que si no lo hace, echará a todos de la casa. Ese mismo día, lunes santo, 9 de abril de 1906, se dirige Rosario muy temprano a las afueras del poblado para curarse las llagas purulentas. La triste anciana camina apoyada en el respaldo de una silla. Se acerca un espino para curarse las dolorosas llagas. Entonces ve venir hacia ella una dama de muy noble presencia, morena, vestida de negro como una virgen de los dolores. La bella señora, de ojos hermosísimos y cara llena de gracia, se detiene a preguntarle qué le sucedía. ¿Qué tienes, mujer? ¿Qué te sucede? Le cuenta Rosario sus pesares, que tiene la pierna muy mala desde hace mucho tiempo y que casi está desesperada porque ni Dios ni la Virgen se dignan oírla. Le dice entonces la señora: Pues vente conmigo al cementerio y te la curaré. ¿Cómo he de ir si apenas puedo andar? Yo te ayudaré. Levántate. Ven conmigo. Rosario suelta la silla que le sirve de sostén y con gran agilidad la sigue por la angosta vereda de poco más de 1 kilómetro hasta llegar a un arroyo donde la señora le tiende la mano para ayudarla a pasar. Al llegar a la puerta del cementerio, la señora enlutada le propone: Vamos a rezar el rosario. Y con acento de compasión y tristeza le dice: Oremos por los desgraciados del mundo, que no temen la justicia de Dios. El cielo se nubla y de repente se oye el estruendo de un potente trueno. Va a llover, dice Rosario. No temas, no pasa nada. Hay que rezar por los desgraciados que no temen la justicia de Dios. Se oye entonces un segundo trueno y la Virgen añade: No tengas miedo, encomiéndate a mi hijo Simón de Rojas. Simón de Rojas, sacerdote trinitario, gran devoto de la Virgen María, fundó la Congregación de los Esclavos del Dulcísimo Nombre de María, siendo conocido como el Apóstol del Ave María. Fue el director espiritual y confesor del Caballero de Gracia,
Jacobo de Gratis, caballero italiano que se trasladó a España como secretario del nuncio apostólico de Gregorio XIII y se estableció luego en el Madrid de Felipe II. Él fue precisamente el que cedió una de sus casas para el convento de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas, que lleva su nombre, y en el que el 13 de agosto de 1831 se apareció Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias a la Madre Patrocinio, según vimos en el vídeo anterior. En este tiempo era un beato, lo canonizó Juan Pablo II en 1988. Existe pues una cierta relación entre ambas apariciones. Por otra parte, San Luis María Griñón de Montfort era devoto del Beato de Rojas y conocedor de sus obras. De él tomó su famoso lema Totus tuus del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y que San Juan Pablo II escogió como lema de su pontificado. Terminada la oración, la señora dice a Rosario: «Vamos a ver tu pierna». Pero ésta repuso: Me duelen mucho las llagas. Está vendada. A lo que la Virgen contesta: Más llagas tienes en el corazón, hija mía. Rosario confesó después: Me tocó las heridas. Quedé dormida y al despertar tenía la pierna curada. Corrí gritando: ¡Buena mujer! ¡Buena mujer! Pero no la vi. Grité: ¡María Santísima! ¡María Santísima! La que diste a luz en Belén. Tengo la pierna buena. Y, aunque la piadosa anciana corrió presurosa preguntando por la señora, nadie supo darle razón de ella. Todos se quedaban admirados de verla correr con lozana agilidad. La prensa granadina de la época comentó el hecho milagroso de la prodigiosa curación, y Chauchina y los pueblos de la comarca se persuadieron de que la misteriosa dama enlutada fue la Santísima Virgen, conocida bajo la advocación del Espino o Encino, junto al cual se apareció primeramente, o más propiamente, de los Dolores, por las negras vestiduras que llevaba y el señalado día de la aparición, Lunes Santo. Cuando hablamos de Fuente Vaqueros, municipio colindante con Chauchina, apuntamos un simbolismo, una profunda significación entre ambos pueblos, por cuanto parece evocar las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad de Dios es unificada por la caridad, que puede crecer y decrecer, y su fin es el establecimiento de la ciudad celeste, que es la misma ciudad de Dios cuyos miembros ya han alcanzado la beatitud. La de la tierra, simbolizada en Chauchina, se edifica precisamente con los dos pilares del mensaje de la Señora, de la Virgen Dolorosa o Nuestra Señora del Espino, a saber, el rosario, el amor a María a quien se venera en Chauchina, y la Eucaristía, el amor a Dios a quien se adora en la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en el convento de las Capuchinas. Estos pilares nos recuerdan el célebre sueño de San Juan Bosco. Frente a ella, la ciudad del mundo, Fuente Vaqueros, cuyo principio y fin son absolutamente seculares, laicistas. Tal y como sucede en los estados liberal y socialista
que tienen como fin el dinero y el Estado, respectivamente. Las ciudades que viven bajo estos sistemas quedan ancladas exclusivamente en el mundo. Recordemos que de Fuentevaqueros, donde vivió Fernando de los Ríos, surgió todo el proceso de laicización del siglo XX con la Segunda República. Como afirma el santo obispo de Hipona, dos amores fundaron las dos ciudades, es a saber, la terrena el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, la celestial el amor a Dios hasta llegar al desprecio del sí propio. La primera puso su gloria en sí misma y la segunda en el Señor, porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Asimismo, hemos de recordar que uno de los legados de San Juan Pablo II a la Iglesia fue también la importancia y centralidad que siempre concedió a estos dos pilares del sueño de Don Bosco. Así, por ejemplo, al celebrar la entrada en su 25º año de pontificado, escribió la carta apostólica El Rosario de la Virgen María, añadiendo a la corona los misterios de luz, y proclamó el periodo entre octubre de 2002 a octubre de 2003, año del Rosario. Al año siguiente, con la nueva carta Mane Nobiscum Domine, invitó a otro año especial, un año sobre la Eucaristía, de octubre de 2004 a octubre de 2005, un año para mirar al centro, a Cristo, presente, vivo, glorioso, palpitante en el Santísimo Sacramento del altar, para mirar y dejarse mirar por Él. Hay que dar prioridad a la misa dominical y a la adoración eucarística fuera de la misa, decía. De otra suerte, la invitación de la dama vestida de negro a rezar por los desgraciados que no temen la justicia de Dios, ¿no nos recuerda a la que en Medjugorje la Gospa le hizo el 2 de agosto de 1987 a Miriana y un poco después a todos los peregrinos que cada día 2 de mes se encontrasen en la pequeña localidad de Herzegovina para orar juntos? Durante casi 33 años, la Virgen fue fiel a esta cita por ella misma convocada y se aparecía en los últimos años en la Cruz Azul para rezar con la vidente y los peregrinos por los que aún no conocen el amor de Dios. Estos, sin duda, son desgraciados, pues no conocen su gracia, su amor, su misericordia, y no conociéndolo, no temen la justicia divina. El pasado día 18 de marzo, en su aparición extraordinaria anual, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, le dijo a Miriana que ya no se volvería a aparecer más los segundos días de mes. Si bien esta sigue siendo una de las intenciones que la Santísima Virgen ha confiado a los videntes, y ella espera de cada uno de nosotros, que sigamos rezando por todos los que todavía no conocen a Dios y no tienen su amor en el corazón. Volvamos ahora a la vidente de Chauchina. Todos los que la conocieron dicen en el proceso sobre las apariciones que era humilde, caritativa y muy piadosa, y nadie recuerda una palabra suya o un gesto que descubriera complacencia propia por haber recibido la visita
de la que humildemente llamaba señora desconocida o buena mujer. Estaba siempre apacible, con el mismo estado de ánimo, amable, bondadosa, sin enfadarse nunca. Siempre hablaba de la Virgen, enseñaba a los niños a rezar y daba muy buenos consejos a todos. Varias personas le habían ofrecido dinero para aliviarle la pobreza familiar en que vivía, pero ella no lo aceptaba. Rosario pasó el resto de su vida rezando. Un día de otoño de 1921 se siente agotada y pide a un sobrino que avise al padre Francisco de Sevilla, capuchino de Granada. Dile que tengo que comunicarle un secreto antes de morir. Aquel secreto contenía una profecía, un anuncio que finalmente se cumplió. Rosario le manifiesta que la Santísima Virgen le había dicho cuando se le apareció junto al espino: Quiero que en este lugar se dé culto al Santísimo Sacramento por religiosas franciscanas. Por eso le asegura que allí mismo un día se edificará una casa de oración y penitencia, un monasterio de religiosas franciscanas que adorarán al Santísimo Sacramento. En efecto, el 11 de abril de 1925, Sábado Santo, toda Chauchina arde fervorosa. El cardenal de Granada, junto con su clero, recibe a las 12 capuchinas que van a iniciar la vida de clausura y de adoración al Santísimo Sacramento en el monasterio prometido por la Virgen del Espino. Tendréis un monasterio. La Iglesia dará su juicio favorable a la aparición. El 19 de febrero de 1981, el cardenal arzobispo de Granada, Monseñor Vicente Casanova y Marzol, concede textos litúrgicos de misa y oficio propio con categoría de solemnidad para que cada año, el 9 de abril, se honre a la Virgen Santísima con el título de Nuestra Señora del Espino en el monasterio de Clarisas Capuchinas de Chauchina. 40 años después de la muerte de Rosario, sus restos se trasladaron desde el cementerio de Chauchina a la cripta, que con permiso del cardenal de Granada se le construyó junto al camarín de la Virgen en la iglesia conventual. He aquí lo que está inscrito en la lápida de su sepulcro actual, donde sus restos esperan la resurrección. Aquí reposan los restos mortales de Rosario Granados Martín, curada milagrosamente por la Santísima Virgen el día 9 de abril del año 1906. Murió santamente el día 24 de septiembre del año 1921 a los 82 años de edad. Sus restos mortales se trasladaron a esta cripta el día 30 de septiembre del año 1961. Hoy Rosario tiene abierta la causa de beatificación. Esta advocación de Nuestra Señora del Espino, o del Pincho, como dicen cariñosamente en Granada, tiene una preciosa imagen que se venera en el lugar de la aparición, convertido por voluntad de la Virgen en monasterio de capuchinas. Imagen que fue coronada por el arzobispo de Granada en 2006, centenario de la aparición. Comunidad contemplativa que es hoy, en medio de la crisis vocacional que atraviesa España, una comunidad muy pujante que cuenta con un buen número de monjas, muchas de ellas
de edad muy joven. Las hermanas capuchinas, siguiendo el carisma de su fundadora Santa Clara, se dedican a la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, cumpliendo así la petición de la Santísima Virgen María.